Hola a todos y bienvenidos al canal de Harpich. Hoy vamos a hacer un armario digital usando la papelería de Harpich. Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal. Muchas gracias a todos los miembros por el apoyo extra y espero que todos disfrutéis este vídeo. Recuerda que toda la papelería de nuestros vídeos es de harpich.com. Puedes encontrar agendas, cuadernos, stickers, tipografías y muchísimo más. Además, al final de la web puedes cambiar a la moneda que prefieras. Dicho esto, empezamos. El primer paso es escoger el sitio en donde vamos a hacer nuestro armario. Puede ser un cuaderno, una agenda, un bullet journal. Si quieres algo más a largo plazo, te recomiendo dedicar un único cuaderno para tu armario, así podrás usarlo por varios años. Yo, por ejemplo, voy a escoger el cuaderno del gatito Mochi. El segundo paso es hacer las categorías. Podemos dividir nuestro armario digital en categorías usando el índice que viene en el cuaderno. Puedes dividir tu armario como prefieras, pero por ejemplo podríamos poner categorías como ropa casual, ropa de fiesta, ropa de trabajo, ropa de otoño, ropa de invierno, ropa para disfraces. También podemos hacer categorías para accesorios, zapatos, etc. El tercer paso es recopilar o hacer las fotos. Hay varias formas en las que podemos hacer nuestro armario. Podríamos poner solo fotos de nuestros outfits, podemos también poner fotos simplemente de la ropa o podemos combinar ambas cosas. Vamos a verlo, empezamos por la idea de los conjuntos. Vamos a recopilar fotos nuestras en donde se nos vea de cuerpo entero. Ahora vamos a editar las fotos para ponerlas del mismo tamaño. También puedes editar las fotos y recortarlas en la aplicación que prefieras. En mi caso las estoy recortando directamente con las herramientas que ya vienen en la galería de fotos. La vamos a ajustar de forma que se nos vea cerca de pies a cabeza. Otra opción es hacer fotos a la ropa en sí. Puedes hacer foto a algunas prendas que tengas de tu armario y así ir recopilando. En caso de que no quieras que tu ropa salga con fondo, la editaremos posteriormente. Para quitar el fondo hay varias opciones. Cuando ya tengas algunas fotos vamos a ir a alguna aplicación de edición, por ejemplo Pixar. Aquí le damos a dibujar y ahora con la herramienta de goma vamos a quitar el fondo a la ropa. Otra opción es usar la aplicación de Procreate. Vamos a la herramienta lazo. Rodeamos la ropa y le damos a copiar y listo. Por último quitamos el check al fondo y a la capa donde está la foto entera y dejamos únicamente la ropa. En este caso también podemos aprovechar para hacer una nueva capa y con algún pincel añadir un borde bonito a nuestra ropa. Y exportamos en PNG. Y la última opción es, si tienes un iPad y lo tienes actualizado, simplemente mantenemos pulsado en la foto y ya se quitaría el fondo. Ahora que ya tenemos todo preparado, podemos irnos a nuestro cuaderno, vamos a ir a alguna sección y podemos empezar a montar. En la primera hoja de la sección podemos poner, por ejemplo, los outfits donde salimos nosotros de cuerpo entero. Importamos las fotos que hemos recortado y aquí ya las podemos poner como cada uno prefiera. Puedes ponerlas juntas, puedes ponerlas salteadas. También si quieres puedes poner al lado de cada foto una pequeña descripción. Otra idea es llenarlo todo de nuestras fotos y en este caso podríamos escribir texto encima de la propia foto. Aquí podríamos poner de dónde es cada prenda o información que queramos. También podemos utilizar stickers para poner y escribir encima. Seguimos y vamos a ver otra idea de armario que puedes hacer también. Estando aquí en una hoja, vamos a poner la ropa que hemos recortado por separado.
Voy a estar haciendo varias secciones para dividir según el tipo de ropa, así que voy a usar stickers. Si necesitas más espacio, podemos duplicar la hoja y seguir añadiendo secciones. Y así poco a poco iríamos montando nuestro armario. Por tanto, cuando ya tengamos varias prendas, tengamos varias secciones hechas, podemos empezar a crear conjuntos directamente aquí en nuestro cuaderno. Para eso solo nos tenemos que ir a la sección que queramos de las que hemos hecho y aquí en nuestro armario digital vamos a copiar y pegar los conjuntos que queramos probar. Nos vamos a una hoja en blanco y aquí podemos ponerlo todo para montar un nuevo conjunto y ver cómo queda. ¿Qué te ha parecido esta idea? Esto puede ayudarnos a crear nuevos conjuntos con la ropa que ya tenemos y también a tener todas las ideas de nuestros conjuntos y ropa en un mismo sitio. No olvides dar like si te ha gustado este vídeo y suscríbete para estar al día de más tutoriales e ideas. Os mando 1.000.000 de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo.